Hola, mi nombre es Ricardo Esquivel Chacal. Este es el quinto video para Territorios Enlazados Campeche de el taller de escultura híbrida. Es además el tercer módulo denominado aire y este es el primer video. Como ya se ha vuelto una costumbre, trataremos de una manera bastante general dos conceptos. Les mostraré una técnica o un par de ellas y les dejaré un ejercicio. Lo primero sobre lo que me gustaría hablarles es sobre la escultura cinética. La escultura cinética es una de las corrientes que ya entran en el siglo XX, es posterior al futurismo y básicamente lo que la escultura cinética exploraba y aún continúa explorando es el movimiento. No, ese es como su leitmotiv, el movimiento. Am, También, por supuesto, no es una corriente exclusiva de la escultura, también lo hay en la pintura y en las demás expresiones artísticas, pero en la escultura, digamos, el movimiento es real, ¿no? En cosas como la pintura o la gráfica, el movimiento es simulado o se hace mm, como la apariencia de movimiento, ¿no? Todos recordarán, por ejemplo, el desnudo bajando la escalera, ¿no? Eh, que es pintura, ¿no? Y eso, y hace como esta alusión al movimiento, pero no hay un movimiento real como la escultura cinética, ¿no? Donde sí hay elementos que se mueven. Podríamos decir que están, bueno, yo creo que cuando hablamos de escultura cinética, lo primero que nos viene a la mente, pues son las esculturas de Calder, ¿no? Y no las de alambre, sino los otros, los móviles, tanto grandes como pequeños, ¿no? Estas enormes estructuras de metal que colgaban algunas piezas y que han sido replicadas pues hasta para los juguetes de los bebés, ¿no? Pero entonces, bueno, están los móviles, que hay como diferentes formas de que estos se accionen, ¿no? Que serían como contrapesos, también puede ser por vibraciones, ah, también puede ser por el ambiente o podría ser también por inercia, ¿no? En esta ocasión a mí me interesa enfáticamente el ambiente, ¿no? Que sería justo con los factores ambientales los que provocan el movimiento en las piezas, ¿no? Y después está el otro tema que nos compete, que sería lo que denominamos, disculpen, como escultura, escultura neumática. Ah, es decir, les decimos escultura neumática, aunque sería más apropiado llamarla escultura inflable o hinchable, porque la neumática, pues básicamente es, mm, es una rama de la física que estudia el movimiento provocado por fluidos comprimidos, ¿no? Como una forma de energía, ¿no? Sí, como una fuente de energía, como multiplicar la energía, ¿no? Se comprimen los fluidos y entonces esto hace que sea más fácil mover una cosa. Pero en la escultura mm, neumática no es el caso, en realidad más bien es justo escultura inflable, como esto que también se usa en las fiestas infantiles, ¿no? Estos grandes inflables que están hechos de una lona cosida y entonces se le pone un compresor y entonces esta cosa pues crece, ¿no? Se hincha. Entonces por eso es que me parece más apropiado el llamarle escultura, escultura inflable, ¿no? Entonces, bueno, los conceptos de este video me parece que son bastante simples, claros, no hay mucha cosa que explicar. Entonces, voy a mostrarles justo un par de... Me interesaría trabajar con tres materiales, ¿no? Dos son muy parecidos y el otro que son plásticos. Uno son bolsas de basura recuperadas, la otra son bolsas normales. Estos son plásticos termoformables, es decir, que cuando estos plásticos se les aplica un calor, puedes manipular su estructura, ¿no? El otro sería la cámara de llanta, que es un caucho vulcanizado, es decir, se obtiene el caucho del árbol del caucho, se le agrega un químico, se cocina y entonces, mientras este se está cocinando, permite ser, ser ser modelado de la forma deseada. Se utiliza no solo para la cámara de llantas, sino también para los neumáticos. Los neumáticos se siguen haciendo así, bueno, la gran mayoría. Y, y
y pues ya, ¿no? Y cuando esto se enfría, entonces no es absolutamente rígido. También dependiendo, pues como en múltiples materiales, dependiendo de la cantidad y de los diferentes químicos que se le agregue, y etcétera, etcétera. Entonces obtenemos cauchos de diferentes durezas, de diferentes elasticidades, y etcétera, etcétera. No, voy a prender un par de, bueno, puse a calentar unas cosas para poder tenerlas calientes, porque estos procesos requieren de un poco más de tiempo cada uno. Bien. Miren, esto que yo tengo aquí, básicamente son retazos de cámara de llanta. Yo lo que hago es que, pues en las vulcanizadoras, por lo menos en México, este, los que se dedican a parchar llantas, siempre tienen como muchos pedazos. Y en las carreteras, principalmente en las carreteras, los que parchan camiones, ¿no? Entonces las cámaras de llantas de camión son mucho más grandes, ¿no? Porque las de bicicleta pues son pequeñitas, pero pues para poder construir cosas más grandes, pues es más fácil si tienes justamente un elemento más grande, ¿no? Entonces estos son retazos de pedazos que me han quedado de trabajos previos, ¿no? Y son cámara de llanta de camión. En ocasiones he podido conseguir cámara de llanta de aviones que son muy grandes, ¿no? Y también a veces la utilizan para confeccionar ropa. Es un poco raro porque se calienta con el sol y no es muy cómoda, pero da una textura muy, muy simpática. Bien, esto otro que tengo yo acá, esto es de estos paquetitos que se venden justo en las refaccionarias de bicicletas para parchar llantas. Esto casi siempre vienen así, ¿no? Tienen un pedazo de parche, una cosa que funciona como una lija, y esto es un cemento vulcanizante. Este nos funciona para la cámara de llanta y, y funciona pues especialmente para la cámara de llanta de bicicleta. Si uno quiere pegar uno como este, sería mejor, es decir, lo va a pegar, pero su nivel de resistencia no es el mismo. Hay cementos especializados, recuerden, se llaman cementos vulcanizantes. Antes era muy complicado conseguirlos, pero ahora en internet se puede conseguir por litros y por medios litros, ¿no? En lugar de tener estos botecitos. Pero ah, para los ejercicios, pues uno de estos por lo menos funcionará. Y entonces les decía, el cemento vulcanizante hay especializado para parchar camiones, para parchar autos y para parchar bicicletas, porque los grados de resistencia que tiene que tener cada caucho es diferente. No es lo mismo justo la cantidad de peso que va a cargar una bicicleta, que será un humano, digamos, entre 50 y 90 kilos, a lo que va a cargar un camión de 3,5 toneladas, ¿no? Entonces, los pegamentos vulcanizantes también están diseñados específicamente para pegar esas cámaras de llanta, porque también así mantienen ese nivel de elasticidad y de resistencia. Bueno, entonces, para pegarlo, primero hay que limpiarlo. Esto de aquí no es más que agua limpia, porque como casi todos los pegamentos, ah, si Si los elementos a unir están llenos de polvo o tienen alguna película de algo, pues entonces eso impide que el material se adhiera apropiadamente, pues porque hay una cosa que interfiere la unión entre uno y otro, ¿no? También en ocasiones justo por eso a estos cementantes, bueno, estos cementos se les llama pegamento de contacto, porque justo a medida que el objeto A y el objeto B hacen mejor contacto, pues la adherencia es mejor. Una vez limpio, pues habrá que secarlo, porque es lo mismo, ¿no? Si tiene una película de agua, pues entonces no va a pegar. Por fines prácticos,
yo mientras hago una cosa, también haré otra, ¿no? Porque, es decir, todos estos cementos ah, son, mm, función, como son de la misma familia, es que se pegan, con la que se pegan, por ejemplo, el PVC, los tubos de PVC, solo que por supuesto, pues como ya les dije, ¿no? Las composiciones, las cantidades químicas varían, entonces se emplean de la siguiente forma, se aplican en ambas caras, por ejemplo, con los parches, este ya tiene aquí una película de otro plástico que evita que se seque, ¿no? Pero entonces se aplica en ambas caras y se deja que seque durante al menos 5 minutos. 5 minutos es el promedio. Bueno, también la mayoría de estas cosas justo tienen, tienen instrucciones, ¿no? Dicen 5 minutos, 10 minutos. Por ejemplo, los pegamentos, el resistor 5000, que es para una gran cantidad de materiales, ese necesita un secado por lo menos de 10 minutos. Entonces, esto solo lo voy a pegar como aquí y aquí para hacer una especie como de túnel. Y entonces, para que vean cómo es que funciona, ¿no? Supongamos que lo voy a pegar por aquí. Recuerden siempre tapar estas cosas en cuanto terminen, por dos motivos. Uno, para que no se seque, y dos, porque si lo dejas por aquí y entonces se puede derramar y luego uno termina haciendo una gran cantidad de batidillo. Ahora solo lo esparcí. Bueno, ocupando la escuela más reciente, voy a poner 5 minutos en mi celular. Y mientras tanto, voy a aprender también el cautín para mostrarles otra cosa. Ok. Entonces, voy a alejar esto tantito en lo que se pega y, bueno, sí, en lo que seca. Ahora bien, voy a quitar esto de aquí. Ahora tengo otras dos cosas. Esto es un pirógrafo, pero puede ser útil un cautín. A mí me gusta el pirógrafo porque tiene, tiene una variedad de puntas. El cautín solo es una porque se utiliza para soldar y entonces solo se necesita un punto. Pero un cautín tiene, tiene diferentes puntas, ¿no? Bueno, estas son decorativas, no sé dónde las vean. Pero estas, pues miren, tiene como un punto fino, uno que es como una punta de cincel y una punta de cincel angular, ¿no? Entonces eso me permite tener una variedad de formas de trabajar, ¿no? Entonces, por eso es que me gusta más el pirógrafo que el cautín. Y la otra ya se las había mostrado yo antes, esta es mi super plancha de taller, ¿no? Y una práctica espátula. Y esto es una bolsa de basura, ¿no? Bueno, esta no es de las que junto de la calle, pero como, como parte de, pues sí, de mi preocupación conceptual es ocupar materiales de reuso. Entonces, cuando yo voy a generar una pieza que está construida con estas bolsas, lo que yo hago es salir a la calle y recolectar las que la gente deja en la calle. Llevo costales que también son de los que se utilizaban en el maíz o algo, cambio la basura, no la dejo botada, ¿no? Y entonces obtengo así mis bolsas. A mí me gustan las negras pues porque unifican mi trabajo, ¿no? Pues así como o sea, se ven homogéneas que quizás variar los colores también podría ser interesante. Bueno, entonces el cautín o el pirógrafo me permite básicamente dibujar y al mismo tiempo, voy a mover un poco la plancha, y entonces al mismo tiempo que yo dibujo, lo quema y entonces lo une y lo corta, porque les había dicho que esto es un plástico termoformable, entonces que el calor me permite hacerlo maleable. Voy a hacer una cosa muy sencilla, ¿no? Justo como si hiciera un globo.
Pueden ver qué tan rápido. También hago detrás de donde estoy cortando, suelo ocupar como mi dedo y entonces hago una pequeña presión. Porque, pues como esto no está absolutamente plano, entonces puede ser que queden pequeñas bolsas. Y también dependiendo del propósito que yo tenga con este objeto, es que me preocupará si tiene o no pequeños orificios. No, es decir, si yo quiero que todo el tiempo esté hinchado, pues, o inflado, entonces necesito tener una cosa que no tenga ninguna pérdida, ¿no? Pero si va a ser algo más parecido justo como a estos monitos que son publicitarios que se mueven con un ventilador debajo, entonces no importa si tiene algunas fugas, porque todo el tiempo estará recibiendo a una cantidad de aire. Ah, desconecten o pongan esto lejos también, porque es un elemento que es caliente, se pueden quemar. Mm, Nunca está de más ser una persona muy precavida. No, bueno, entonces pueden ver que esa me gusta porque de un solo paso yo dibujo y también recorto y uno, ¿no? Ahorita les muestro cómo. ¿Ven? Entonces esto pues básicamente es un pequeño globito. Ahora, me había llevado esta, pero no era un momento. Porque les decía, como, pues, si no tienen un cautín, pues ya habíamos ocupado con anterioridad una espátula y la estufa caliente. Eh, Como este es un área de trabajo, a mí no me molesta que se ensucie. La vez pasada lo ocupé para parafina, entonces aún tiene restos. Y por eso es que la estoy limpiando aquí. Pero esta espátula tiene el mismo propósito. Es muy probable que hayan escuchado mi alarma. Entonces eso quiere decir que esto han pasado 5 minutos. Lo que tienes que hacer ahora, aunque pareciera que esto ya está completamente seco, pues en realidad es justo el momento en el que mejor adhiere, ¿no? Y entonces aplicas presión y presionas por algunos segundos. Y lo voy a cortar porque esto ya no me interesa. Espero que aquí estén bien. No, y entonces ahora esto ha quedado unido, ¿no? Eh, como les dije, no, como no es el, el cemento específico, porque este cemento es para pegar cámara de llanta de bicicleta y esto es cámara de camión, no lo pega de lujo, pero funciona para hacerse una idea, ¿no? De cómo es que hay que usar el material. Y es decir, bueno, esto pues solo es un pequeño tubo, pero lo que quiero que entiendan es cómo se une. De todas formas, el ejercicio que yo quiero que hagan será con bolsas porque es un poco más fácil de conseguir, ¿no? Esta es otra bolsa que son, una vez más, esas bolsas que nos sobran por montones porque nos dan por todos lados y se utilizan para cualquier cosa, grande o pequeña, ¿no? He perdido mi espátula, ya me acuerdo, espátula encontrada. Entonces, estas bolsas, todas las bolsas de supermercado son casi lo mismo. Ah, Aún estas bolsas que ahora dicen que son bolsas ecológicas, que de ecológicas tienen solo el nombre, es una cosa que podemos llamar greenwash, ¿no? Es decir, que no tiene. Entonces, estoy calentando la espátula y la voy a usar también de la misma forma en la que yo utilizaba el cautín o pirógrafo, ¿no? Pueden hacer como si hicieran como pequeños, como, como avanzando, como con pequeños pasitos. Sí, pasitos creo que sería un término apropiado. O pueden también un poco como dibujar, ¿no? La espátula también tiene, pues dependiendo de la herramienta que estén ocupando, ¿no? Tendrá sus pros y sus contras. Es decir, con esta yo puedo ocupar áreas como un poco más amplias
y además asegurarme de que mis uniones sean, un poco, sean más perfectas. Bueno, no más perfectas, sino como, como la cantidad de plástico que yo estoy derritiendo. Espero que alcancen a ver aquí. Miren, aquí, esto era un corte previo que, porque es una bolsa reutilizada justamente, ¿no? Entonces, como estoy derritiendo una cantidad mayor de plástico, hay menos posibilidades de que haya fugas. Pero pues también está el inconveniente de que pues yo pego un pequeño pedazo y entonces después tengo que volver a calentar mi espátula y así, etcétera, 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 ¿no? A veces quedan como estos pequeños pedacitos que no se cortaron del todo, ¿no? También pasa un poco más con la espátula, justo porque eh, también como tiene una superficie más amplia y además no está conectada a una fuente de calor todo el tiempo, pues entonces esta se enfría también más pronto. Mientras estoy pegando esto, quería comentarles justo la cámara de llanta es otro de esos materiales que a mí me parece súper interesante y súper versátil. Lo he empleado en muchas de mis piezas y además también um, ha tenido como, bueno, no como, sino ha tenido papeles en la política también bien importantes, ¿no? Brasil vivió del caucho durante mucho tiempo. Henry Ford hasta construyó una ciudad entera que se llamaba Fordlandia, al estilo de Disneyland, pero pues de Ford, donde básicamente eran enormes plantaciones de caucho y había obreros que ahí vivían y sus familias también, y entonces había escuelas y todos se dedicaban a la extracción del caucho. Estoy haciendo básicamente lo mismo, como una especie de globito, pero esta vez, pues, justo como aprovechando la forma cuadrada de mi espátula, pues esta vez lo estoy haciendo más bien un poco cuadrado. Una vez más, si no voy a ocupar mi estufa o lo que sea, la desconecto para no arriesgarme. También quería mencionarles, en la escultura cinética, bueno, si bien sí la que nos interesa justo es la que se mueve por cuestiones ambientales, justo por el viento y por demás, ah, pues también está, no, digamos, no es el único modo de escultura cinética, ¿no? O sea, también están las que son accionadas por el espectador, ¿no? O sea que, pues justo el espectador interactúa con la pieza y entonces es así que se empieza a mover, o también están aquellas otras que están accionadas por la electrónica, ¿no? Que básicamente tienen un programa que ya sea que las haga mover con algún elemento mecánico o cosas como las fuentes, ¿no? Como estas fuentes danzantes, me parece que caben muy bien dentro de la escultura cinética, ¿no? Que básicamente es un programa que él dice, que le dice al agua lo que, bueno, pues como más bien a los chorros de agua lo que deben de hacer. Esta es una pistola de aire, es como para darse una idea, les mostraré después en la edición algunas piezas que justo funcionan con la acción del propio viento, ¿no? Entonces, bueno, esta es una pistola de cabello común y corriente, ¿no? Tal cual. También, casi todas tienen un botón de aire caliente y aire frío. Usen el aire frío porque justo si utilizan el aire caliente, pues podría ser que derritan su trabajo. Ven, es una pequeña almohada. Como es la del taller, no tiene, no tiene prendido y apagado.
así que tengo que ocuparla de taller. Pero quiero mostrarles este. Este también, una cosa al construir elementos de escultura inflable es que tienen que recordar que la naturaleza tiende a esferificar las formas. Es como una de las formas más eficaces de ocupar espacio en, en la naturaleza, es decir, por eso las pompas de jabón también son esféricas, ¿no? Entonces, esto a pesar de que justo cuando yo lo corté bidimensional, ¿no? Así plano, entonces al introducirle aire tiende a esferificarse, ¿no? Entonces, todo, eh, no, es un poco complicado hacer aristas, ¿no? Sí se pueden hacer como picos, así como en un cono, pero aristas son más complicadas porque tienden pues a hincharse y más bien son formas redondeadas. Bueno, estaba haciendo un poco malabares porque para que salga fría tengo que presionar y no se prende sola, entonces, pero me parece que lo ven bien. Y yo creo que alcanzaron a ver también que justo, por ejemplo, esta tiene algunos pequeños orificios. Es decir, y es lo que les decía, si mi intención es que esté conectada siempre a una fuente que le permita mantenerse hinchada porque está teniendo un suministro de aire constante, pues entonces no me molesta que pierda por algunas partes. De hecho, hasta es un poco ideal, porque si lo tienes conectado todo el tiempo a un suministro de aire y no tiene por dónde perder, entonces eso podría llegar a reventar, ¿no? Porque sería, pues es demasiada la presión, ya no logra contener todo el aire y podría reventarlo. Pero, en cambio, si solo lo voy a inflar una única vez y anudar como un globo, por ejemplo, pues entonces sí tengo que ser como lo más delicado y lo más cuidadoso posible para que no tenga fugas, ¿no? De ningún sentido. Bien, entonces, vamos al ejercicio. Ustedes han visto, ¿no? Yo quiero que utilicen bolsas de basura, bolsas del súper, de esas que uno tiene en la casa y que, y que hagan algo. A mí me gustaría justo, podría ser una vez más un elemento, quiero que sea algo simple, ¿no? Por ahora guarden lo simple. Puede ser mm, alguna figura, no son figuras, sí, siguen siendo figuras geométricas, algún poliedro, ¿no? Así justo, una esfera, o un cilindro, o un cono truncado, alguna de esas cosas, ¿no? Porque además digamos, tenemos una noción ya muy clara de cómo hay que cortar los patrones para conseguir estas formas, ¿no? Piensen, por ejemplo, como en las pelotas de béisbol que hacen esferas, pero son como dos gajos que se encuentran, ¿no? Y forman una esfera pues, casi perfecta, ¿no? O bueno, pues justo un cilindro, pues solo son así, ¿no? Es una tira pegada sobre sí misma, ¿no? Y entonces quiero formas geométricas simples y que las hagan con, este, con bolsas de basura que pueden encontrar en cualquier lado. Y les digo, no es necesario que consigan un cautín, si lo consiguen pues es un poco más cómodo, pero si no, ya han visto que se las pueden ingeniar con una espátula, con un cuchillo y un elemento caliente. Se puede hasta con una vez más con una vela y entonces como correr la orilla y pegarla con los dedos, pero a eso hace que nuestras líneas no sean lo mejor. Y también hay unos aparatitos que se venden también por internet, han de tener el tamaño como de este tubito y son para sellar las bolsas y después sacarles el aire y guardarlas en el refrigerador. No sé cómo se llaman, pero funcionan a pilas. Es como si fuera una engrapadora y tiene calor, ¿no? Entonces tú tienes tu bolsa y tienes tu engrapadorcita esta de calor, lo presionas así y lo mueves despacito y entonces lo que hace justo es que solda esta parte, ¿no? Y ya, pues entonces esto es por ahora. Bueno, les repito como de costumbre, ya saben, ante cualquier duda, comentario, cualquier cosa que no se entienda o que quieran que ahonde en ello, pues por favor me lo hacen saber, está el correo y está el grupo de WhatsApp. Es todo por este video. Buenas tardes o lo que sea.
Gracias.